descendió. Y sin embargo el descenso no terminó allí. Como hombre se hizo esclavo de los hombres. Se hizo esclavo. La palabra suena dura, pero es real, así es, tal cual. En el griego, ¿verdad? En el griego, que es el lenguaje o la lengua original del Evangelio, la palabra que aparece no es siervo o servidor, sino esclavo. Esa es la palabra en el sentido literal. Siendo hombre se hizo esclavo. Él mismo lo decía: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir y a dar la vida como rescate de muchos. En tiempos de Jesús, hablando del servicio, había al menos 4 categorías de servicio. Estaba el dueño de la hacienda, ¿verdad? Era el dueño, pero él tenía a su cargo a 4 niveles de servidores. El primer nivel era el que ocupaba el mayordomo, el siervo más viejo, más experimentado, con más colmillo retorcido, el que sabía el teje y maneje de la hacienda. A él, el dueño, le daba el título de mayordomo. Y como mayordomo podía contratar, podía correr, podía dar de comer, podía quitar la comida. Era el dueño, casi. Porque el dueño le otorgaba a él toda la autoridad. Tenía las llaves para abrir, para cerrar, quién entraba, quién salía, él lo decidía. El mayordomo vivía en la misma hacienda, tenía una casa allí junto a la de los dueños, comía de la misma comida, le servían los mismos sirvientes que al dueño. La única diferencia entre dueño y mayordomo era que el mayordomo no iba a heredar nunca las propiedades del dueño. Las propiedades las iban a heredar los hijos, no el mayordomo. A lo que más aspiraba el mayordomo era con su esfuerzo y con su ahorro construirse su propia hacienda y después algún día tener él otro mayordomo que pudiera auxiliar. Segundo nivel, los servidores. Los que vivían allí en la casa eran los servidores a tiempo completo, que hacían todas las tareas, todas las faenas, preparaban la comida, tendían las camas, etcétera, etcétera. Todos los sirvientes que atendían la hacienda, de todos los niveles, de todos los talentos, cualidades. Esos sirvientes, a lo máximo que aspiraban, era algún día llegar a ser mayordomo. Nada más. Pero hay un tercer nivel. Los trabajadores contratados a destajo, lo que les llama el Evangelio los jornaleros, es decir, los que iban al día, trabajaban un día, se iban, trabajaban en otra hacienda otro día, les pagaban, se iban. Esos jornaleros no vivían en la hacienda, no tenían allí casa, no comían, o a veces sí, según si les ofrecían, de lo mismo que los hacendados, pero regularmente eran nada más de paso, un ratito. Estaban, trabajaban, les pagaban, se iban a otro lugar. Y el cuarto nivel lo ocupaban los esclavos. Y había esclavo inciso A e inciso B. Uno era el esclavo que había sido esclavizado por cuestiones de guerra, que había sido hecho prisionero y que luego pasaba a trabajar en las haciendas como esclavo. Pero era prisionero de guerra y se le tenían muchas consideraciones. Porque el dueño de la hacienda era muy inteligente y decía: hay que tratar bien a este esclavo, porque si el día de mañana su pueblo se vuelve a levantar en armas, no quiero que me arme boruca aquí en mi hacienda. Así que hay que tratarlo bien, no le den los peores trabajos. Es esclavo, no tiene salario, pero denle de comer bien, denle su casa para que viva, que esté lo mejor posible, aunque sea esclavo. Y el esclavo, inciso B, era el que compraban en el mercado de esclavos. ¿Cuánto pagaban por un esclavo en el mercado de esclavos? Donde regularmente llegaban los esclavos heridos, mancos, cojos, ciegos, tuertos, enfermos mentales. Lo máximo que pagaban por uno de estos esclavos era 30 monedas de plata. Era el valor máximo de un esclavo. Y un esclavo herido, o manco, cojo, ciego, tuerto, etc. ¿A qué aspiraba ese esclavo en las haciendas? Ese esclavo tenía que realizar las peores tareas.
era el responsable de lavar las letrinas, es decir, de mantener limpios los baños. Cuando esas tareas nos tocan, decimos: no puedo, no tengo tiempo, te mando a otra persona, pago para que lo haga. Nosotros nunca lo haríamos. Este esclavo, dentro de sus muchas tareas, que eran, por así decirlo, denigrantes, porque el trabajo siempre será digno cuando se hace honradamente, pero había tareas verdaderamente denigrantes. Y dentro de una de esas tareas era cuando llegaran los amos, este esclavo tenía que estar atento con una palangana de agua tibia para que antes de que pisaran la casa a los amos, el esclavo les lavara los pies. Era su tarea primordial, lavar los pies a los amos. Ahora quiero preguntarles: Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, yo vine a servir. ¿Qué tipo de servicio hizo Jesús? ¿Fue mayordomo? No, sí. ¿Fue sirviente? Se hizo esclavo, el más bajo de los esclavos. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo. Y sin embargo, allí no paró el descenso de Jesús, todavía desciende más. Dice el texto: fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ustedes que son conocedores de esto, porque sé que lo han leído, saben que la muerte de cruz era la peor de las muertes, en las que los romanos se habían especializado para torturar al condenado de tal manera que muchos ni siquiera llegaban a ser crucificados. Morían antes en la flagelación, que eran aquellos pequeños chicotes cortitos con punta de hierro o de huesos de chivo, que desgarraba al primer golpe la piel de aquel que estaba siendo flagelado. Además de que todos los 100 soldados, por eso se llaman centurión, ¿verdad? Porque está a cargo de 100, toda la centuria tenía que pasarle algo así como en fila india para golpearlo, para maltratarlo, para arrancarle la barba, los cabellos de un jalón, para llenarlo de la baba, de escupitajos. Era el martirio que estaba sujeto a aquel que había sido condenado a morir en la cruz. Y luego era cargado con el palo para que pudiera llevarlo más o menos 800 metros de donde había sido flagelado al lugar de la crucifixión, donde ya estaba todo dispuesto. Y entonces, con aquellos clavos de hierro oxidados, mugrosos, de más de 20 centímetros de largo y de 1 centímetro de espesor, eran traspasados en sus manos o en sus muñecas, en los pies, y eran crucificados semisentados para que pudieran levantarse y respirar, para no morir inmediatamente. Eran especialistas los romanos en torturar. ¿A quiénes crucificaban? Por supuesto que a los ciudadanos romanos jamás. El ciudadano romano tenía que morir con honor. Por eso, cuando algún ciudadano era sorprendido en algún delito, se le comprobaba y era condenado a morir, solo le cortaban la cabeza. Porque era un honor morir así, como mueren los gladiadores en la arena, luchando con honor. ¿A quiénes crucificaban? A los peores. Principalmente aquellos que se oponían al emperador o a Roma, a los sediciosos, que así se les conoce, a los rateros, a los bandidos, a los violadores, etcétera, etcétera. A ellos se les condenaba a morir en la cruz. Una pregunta aquí, para empezar a entrar dentro de nosotros. ¿Quién de ustedes podría afirmar que por sus pecados merecería ser crucificado? No hable por los demás, acuérdense que al lado de ustedes hay gente santa, entonces no pueden decir algo así de ellos. Y Jesús murió de esa manera,
como el peor de los criminales. Y sin embargo, allí no se detiene el descenso de Jesús. Hay un texto en la Escritura que siempre está rodeado de misterio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¡Qué extremo de descenso! No hay lugar más extremoso para la santidad, para el amor, para la ternura de Dios que el pecado. El pecado es un rotundo no a Dios. Y Dios juzga cada pecado en el acto, en el momento en que se está realizando. Cuando mentimos, Dios inmediatamente dice no, porque es mentira. Cada pecado es juzgado en el acto, en el momento. Y cada pecado tiene una condena, el no de Dios. Dios le dice no al pecado, así como el pecado también le dice no a Dios. Podemos siquiera imaginar Jesús hecho pecado. Regularmente nosotros más bien hemos contemplado a un personaje llamado Jesús que cargó sobre sí los pecados de la humanidad. Y yo de repente me imagino a Jesús con un gran costalote enorme, mira aquí, al hombro, cargándolo. Y sin embargo la realidad es más profunda. No solo cargó con ellos, porque el cargarlos implica que los pecados siguen siendo ajenos a Jesús, están fuera de Él. Se mantiene la distancia entre Dios y el pecado, aún cargando los pecados. Una cosa es el costal de pecados y otra cosa es Jesús, muy diferente. Sin embargo, la Escritura no dice que cargó, dice que Dios a Él lo hizo pecado. Y en ese sentido literal, la Escritura a nosotros nos confunde y nos llena de heridas. Porque entonces Jesús crucificado son nuestros pecados crucificados. Es el pecado tuyo y el mío. Nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestro egoísmo, nuestra rebeldía, nuestra dureza de corazón, nuestras mentiras, nuestras falsedades, nuestros chismes, nuestras injurias, difamaciones. Bueno, estoy hablando de pecados de otros lugares. Sí, para que aquí no se siente cómodo ninguno. De otros consejos, pues. Y Dios lo hizo pecado por nosotros. De tal manera que ya no hay más para descender. Ya no hay más. Lo opuesto a Dios es el pecado. Y a Jesús Dios lo hizo pecado. Ya no hay más donde descender. Por eso San Ireneo de Lyon dirá: lo que no es asumido no es redimido. Y como Cristo nos amó hasta el extremo, asumió al extremo nuestras miserias, nuestras rebeldías, nuestros pecados, haciéndose Él mismo pecado por nosotros. Lo más despreciable a los ojos de Dios, lo más detestable, lo más reprobable, el no, Jesús se hizo por nosotros. Por amor a nosotros. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido una deuda económica? Dicen que así como anda la crisis económica, otros. Y qué angustia, ¿verdad? Cuando suena el teléfono en la casa y veo uno ahí en el identificador, ¿verdad? Número desconocido. Y uno dice, ya van a cobrar. No hay dinero para pagar, peor, ¿no? Y aquellos, acuérdense, tiene usted una deuda, tiene que pagar bien la tarjeta de crédito, ya de tanto ya se elevó tanto por el interés y que eso lo doblamos a la mitad porque usted nos hace que llamemos y eso y aquello, y el oficio del abogado, y si no paga, vamos a embargar, y le va a llegar una demanda y esto, y se empieza a hacer esto, una angustia terrible, que nos impide dormir, pero tenemos unas ojeras, nuestras deudas. ¿Qué ocurriría
Si el día de hoy sonara el teléfono y vieras otra vez número privado, ay Dios mío, y dices, voy a contestar ya nada más por no dejar. Bueno, y le dijeran, oiga, usted es Juanito, el que nos debe 5 millones, sí, yo soy. Le queremos avisar que el día de hoy, solo el día de hoy, su deuda está cancelada. ¿Qué harían? No me vayan a responder como en un retiro pasado, hace 15 días, un retiro de matrimonios. Un matrimonio dijo, volveríamos a pedir más. No sabemos vivir sin cadenas. No sabemos vivir sin deuda. No sabemos vivir en la libertad. Por eso nosotros, ¿verdad? Cuando se canta aquel cantito viejo, bueno, es de mis tiempos. Cristo tomó mi carga y la tiró al mar, y la tiró al mar, y la tiró al mar. Cristo tomó mi carga y la tiró al mar, para nunca más recordar. ¿Sí ve el cantito? Nosotros lo cantamos en María Reina de otra manera. Cristo tomó mi carga y la tiró al mar, y me metí a nadar y la volví a sacar. Le imprimimos un sello especial nosotros. Porque es mejor vivir endeudados. Cristo Jesús descendió para que seas libre. Ese descenso de Jesús provoca en el corazón amoroso del Padre que lo levante, que lo eleve, pero no solo a Él, sino a todos los que con su sangre Él mismo ha comprado, a ti, a mí, a todos. Nos levanta el Padre a Cristo, lo ha exaltado, porque mucho se humilló. Y por eso le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al decir Jesús, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Cuando los exorcistas están imprecando al demonio en aquella persona poseída, la clave primero de discernimiento último para saber si una persona está poseída es preguntarle, ¿reconoces a Jesús como tu Señor? Y si no responde, o responde no, hasta allí el demonio. Claro, esto ya tuvo otras pruebas, ¿verdad? Psicológicas, etcétera, psiquiátricas, para llegar a ese punto. Y una vez detectado al demonio en aquella persona, la única manera para que se vaya es decirle, el sacerdote exorcista lo hace, en el nombre de Jesús Señor, fuera. Y el demonio se va, huye despavorido, no soporta el nombre sobre todo nombre, no soporta a Jesús Señor, no lo soporta, no lo aguanta. Y Dios le ha dado a Jesús no solo ese título, el nombre. Dios ha querido depositar en el Hijo todo, por una razón. El último versículo, el versículo 11, dice: Jesús es Señor para gloria